Hermanos, Dios les bendiga. Me da mucho gusto estar con ustedes para esta conferencia llamada El liderazgo y las finanzas en el hogar. En esta pandemia que estamos padeciendo todos, se contraponen dos conceptos. Unos que no creen lo que está pasando, a pesar de que vean todo lo que está sucediendo, y otros que están sufriendo. Hay muchas muertes, hay mucha problemática, enfermedad, los hospitales están casi llenos y tenemos esta situación tan difícil. Pero aunado a esto está la situación económica. Casi el 25% de los varones ha perdido su empleo, sin contar que también el 40% de las mujeres también ha perdido su empleo. No tan solo esto, sino los productos de la canasta básica han subido. Está todo muy caro, el frijol, el maíz, el arroz, el azúcar, las cosas más básicas han subido. Casi el 50% de las personas puede comprar lo básico de lo básico. Así es que nos enfrentamos a una situación difícil. ¿Qué hacer con esta situación nosotros? Porque todo esto está sucediendo a todo el mundo. Así como Dios hace salir el sol para buenos y malos, también esta pandemia está pegando también a todas las familias y a las familias cristianas también. Hay personas que solamente les dan de 2 a 3 días de trabajo. Hay otras personas que no tienen definitivamente trabajo y están viviendo con algunas despensas. Hay personas que ya se les está acabando el ahorro, lo que han ahorrado, lo poco o lo mucho que han ahorrado, y algunas ya no tienen cosas en su despensa. ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde podemos hallar consuelo? Vayamos a la Biblia para ver qué nos dice la Biblia, qué podemos hacer con respecto a estas situaciones. Y una de las situaciones que podemos ir, y uno de los grandes ejemplos que tenemos, es el ejemplo del profeta Eliseo, cuando él habla con una viuda, esta viuda que su esposo acaba de fallecer, pero este hombre que ha fallecido la deja en una deuda difícil. Vayamos al pasaje. Abra su Biblia en 2 de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al versículo 7. 2 de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: Tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Veamos 3 acciones de cómo el liderazgo y las finanzas en el hogar deben llevarse a cabo. Veamos estos 3 ejemplos, cómo poder llevar unas finanzas en el hogar cuando estamos viviendo en una situación de pandemia, cuando estamos viviendo en una situación sin trabajo. ¿Qué podemos hacer? Podemos ver algo. El versículo 1 nos dice: Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y una de las cosas que vamos a aprender es que debemos usar los recursos que tenemos en casa. Hemos visto que un miembro de la comunidad de los profetas ha muerto. Y no tan solo ha muerto, sino ha dejado endeudada a la viuda. Y esta viuda ahora tiene que sufrir porque 2 de sus hijos serán llevados por los acreedores hasta que no paguen esa deuda. El pasaje no nos dice 2 cosas. No nos dice cómo es y por qué se endeudó el jefe de familia. Tampoco nos dice que este acreedor está actuando mal, porque en los tiempos bíblicos se podía hacer esto
podía tomar un préstamo y si alguien que tomó ese préstamo no lo pagaba, entonces sus hijos iban con el acreedor para pagar ese préstamo y se iban como esclavos. Así es que el problema es difícil el problema. Inclusive Eliseo hizo una pregunta: ¿qué te haré yo? Es como si le hubiera dicho: ¿qué voy a hacer con tu situación? ¿O cómo te lo voy a resolver? Sin duda que Dios tenía la solución a través de Eliseo. Él pudo llamar al acreedor y hacerse cargo de la deuda. Él pudo hablar con el acreedor y decir: pues vamos a hacernos cargo de esa deuda con tal de que esta viuda no sufra. O pudo haber recolectado y llevar el dinero del cual el profeta debía y que había causado un problema para su familia. Pero podemos aprender varias cosas de usar de los recursos que tenemos en casa. Usemos lo que tenemos en casa, porque Él le dice una palabra: declárame qué tienes en casa. Declárame qué tienes en casa. Quizás lo que ocasionó la deuda, esa deuda que lo ocasionó, estaba en casa. Eso que tenía en casa era la deuda. Hoy en día, las deudas que tenemos son por los artículos que tenemos en casa. Las estadísticas dicen que más del 70% podemos comprar a plazos y las promociones están al alcance de la mayoría. Así es que es muy fácil sacar una tarjeta de crédito o es muy fácil llegar a un almacén sin tarjeta de crédito y pedir algo a plazos. Es más, hasta te lo pueden ofrecer en tu casa, van hasta tu casa a ofrecerte algo. Así es que en casos difíciles devolvamos lo que nos tienen endeudados o pidamos una prórroga de la deuda. Pero también podemos aprender en este punto que usemos lo que tenemos en casa para apoyarnos en lo económico. Y ella dijo, vean lo que dijo ella: tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Creo que eso no puede ser verdad. Algo debería tener. ¿Cuál sería el pensamiento de esta viuda? Quizás pensaba que si nombro algún mueble, que si nombro la cama, o si nombro las sillas, o si nombro la mesa, a lo mejor el profeta me va a decir: pues véndelo y paga lo que debes. Así es que esta persona, esta viuda, no dijo lo que tenía en casa. Así es que lo que tenemos en casa, meditemos, lo que tenemos en casa podría ayudarnos en este tiempo de necesidad. Hoy en día se facilita la venta por internet, la venta de garage. Algunos tenemos productos en la despensa que ni siquiera hemos utilizado. También podemos aprender que lo que tengamos en casa es una bendición de Dios. Ella dijo, vean lo que dijo: tu sierva solo tiene una vasija de aceite. Era probable que tuviera otras cosas, como hemos dicho, pero solo menciona la vasija de aceite. El aceite de oliva le servía como comida, pero también para alumbrarse. En estos tiempos de crisis debemos ver lo que tenemos en casa, porque lo que tenemos en casa es la muestra del amor de Dios. Es lo que Dios nos ha bendecido en el pasado. Es lo que Dios nos ha dado en casa. ¿Qué tenemos en casa? Algunos tienen la casa, otros tienen un auto, otros tienen los enseres, otros tienen los muebles de la casa. La mayoría tenemos algo en casa. Así es que cuando estés sufriendo, cuando la nube de la necesidad te quiera tapar el sol de bendiciones, ve lo que tienes en casa y medita en lo que Dios te ha ayudado para tenerlo. ¿Cómo lo adquiriste? Y de seguro no solo tienes una vasija de aceite, de seguro no tienes tan solo una olla de aceite. Así es que cada uno de nosotros tenemos muchas bendiciones. En segundo lugar, haz equipo con tu familia. El versículo 3 dice: él le dijo, ve, pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías no pocas. Entra luego, enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando esté lleno, ponla aparte. Haz equipo con tu familia. Apóyate en los que te rodean. Dice aquí la palabra de Dios: ve, pide vasijas prestadas de todos tus vecinos. Y una de las aplicaciones para este pasaje es que los vecinos de esta viuda eran otros profetas. Aquí la aplicación directa es que nos debemos apoyar entre la familia de la fe. Ir con la familia de la fe, pedirle apoyo en oración y decirle lo que estamos padeciendo. Y yo sé que más de uno se va a compadecer de nosotros y va a apoyarnos.
Pero también algo maravilloso nos dice aquí: haz equipo con tus hijos. Versículo 4 dice: entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Enciérrate tú y tus hijos. Los hijos de la viuda deberían saber lo que estaba pasando. Quizás hasta estaban llorando. Sabían que se iban a ir con el acreedor, y que si no se iban con el acreedor, entonces esta deuda, ¿cómo se iba a pagar? Así que de acuerdo a la edad de nuestros hijos, ellos deben saber por lo que estamos pasando. Únete con ellos, tú, tu esposa, y cada uno de ellos debe participar en la economía del hogar, ahorrando primeramente. Pueden ahorrar luz, agua, comida, las salidas a comer, a divertirse. Es probable que se suspendan por un tiempo, o alguno de ellos puede salir y trabajar en algo, puede salir y vender. Hay cosas que podemos hacer, podemos vender cosas. Cada uno de los que puedan deben contribuir para salir de esa crisis. Así es que una de las enseñanzas que vemos en este punto: enciérrate tú y tus hijos, no tan solo para que les comentes lo que esté pasando, sino también para orar, para leer la Biblia, para confiar en Dios y para recordar que todo lo que tenemos en casa ha sido de bendición de Dios, y que eso que tenemos en casa también será de bendición para suplir las necesidades. En tercer lugar, sigamos las indicaciones de Dios. Dice el versículo 5: y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. ¿Sabes qué? Obedezcamos a Dios. Esta mujer se fue de inmediato y puso en práctica la recomendación que le había dado el profeta. Pide oración, habla con tus hijos, con tu esposa, tu esposo, y diles lo que pasa, y haz los cambios necesarios. Pide la dirección de Dios y confía en Él. Esta mujer fue y hizo una pregunta al profeta, pidió la dirección de Dios a través del profeta. El profeta le dijo y ella fue y obedeció. También esperemos la intervención de Dios en lo que hacemos. Dios hace algo maravilloso, este milagro maravilloso: multiplica el aceite y cada una de las vasijas se llenó. Sigamos confiando en Dios. Él va a multiplicar nuestros esfuerzos. Dios nunca nos ha dejado. Cada una de las cosas que hemos logrado ha sido por su intervención. Él nos ha ayudado en el pasado y nos ayudará en el presente. Nos ayudará y Él multiplicará los esfuerzos que haremos. En este punto, entonces, pregúntale a Dios qué sigue. ¿Qué sigue con lo que estás haciendo? Dice el versículo 7: vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve, vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Dios quiere que como cristianos paguemos nuestras deudas, sin importar lo incómodo que esto sea. Dios provee lo necesario cuando por fe actuamos y obedecemos a su voluntad. Así es que debemos ser buenos administradores para vivir de lo que quede. Sea mucho, sea poco, tendría que ser administrado ya, y ya no meterse en deudas que no se pueden cubrir. Por eso déjame dejarte este desafío en este momento. Eliseo era un varón de Dios. Así es que un varón es el que da el consejo, sin duda que dirigido por Dios. Las lecciones que aprendemos para la familia en el hogar son estas: no heredemos deudas. ¿Qué tal si morimos por COVID-19 o vamos a morir por otra cosa? Sin duda que vamos a morir. Así es que ten cuidado, no heredes deudas a tu familia. Y aún si estas deudas son necesarias, como comprar una casa, un terreno, algo para el futuro, en equipo con la esposa debemos orar y debemos nosotros pedir la dirección de Dios y vamos a hacer tal o cual cosa. En siguiente lugar, hagamos equipo, pidamos la dirección de Dios y contemos a cada miembro de la familia lo que está pasando e involucremos a cada uno. Apóyate en tu comunidad de fe, pide a la iglesia que oren por ti, haz equipo.
Déjame decirte que en algunas familias el administrador es el varón, es el que administra, pero en algunas otras familias la que administra es la mujer. Y si es así, los varones tenemos que entender que nosotros trabajamos y otros administran, o viceversa. A veces que hay varones que no puede pasar una moneda por sus manos porque todo lo gastan. Dicen los varones, algunos varones, que los billetes se hicieron de papel para volar y redondos para rodar. Entonces, cuando se les pregunta, ya no tienen nada. Pero hay varones que administran bien las cosas, pero hay varones que no se saben administrar. También debemos usar lo que tenemos. Podemos vender lo que tenemos en casas para salir de deudas y así aliviar situaciones económicas. Yo conozco a personas que han vendido terrenos, inclusive han vendido su casa en situaciones difíciles y apremiantes, cuando una persona ha estado muy enferma y salvan la vida de esa persona. Así es que tomemos decisiones en Dios, pidámosle la dirección a Dios. Para esto se necesita tener buena comunión entre la familia y con nuestro Dios. También aprendamos de las situaciones. Cada experiencia es buena. Inclusive situaciones difíciles, cuando tú has comprado algunas cosas que no te sirven, o has comprado algunas cosas y no las has cuidado, sabes que vas a aprender de esas situaciones. A veces aprendemos, pero no seamos como la canción que dice: tropecé de nuevo y con la misma piedra. Y luego, ¿qué sigue diciendo? Tropecé de nuevo con la misma piedra y con el mismo pie. No, nosotros debemos aprender de estas decisiones, pero también ayudemos a los necesitados. ¿Recuerdas que hiciste esta promesa cuando te casaste? Y tú vas a preguntar: bueno, ¿cuándo dije yo voy a ayudar a los pobres? Cuando me casé. Yo me acuerdo que le dije que le iba a querer en la enfermedad, en la riqueza, y que íbamos a estar bien. No, pero ¿te acuerdas que depositaste arras en las manos de tu esposa, de tu prometida? Y tú vas a decir: bueno, sí, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, depositaste arras y dijiste que depositabas esas arras para que nunca faltara el alimento en tu casa. Pero ¿sabes una cosa? ¿Las contaste? Son 13 arras. Cada una de ellas, las arras, 12 arras para cada mes del año, pero sobra una. Y esa arra es para que recordemos, que no nos olvidemos que también debemos ayudar a los necesitados. Debemos ayudar al que necesita. También aprendemos algo. ¿Qué le dijo el varón de Dios? Vende el aceite y paga tus deudas. Así es que paga tus deudas. Debemos pagar las deudas. Si nosotros pedimos algo, debemos pagarlo. No decir como alguien que me dijo: bueno, yo me dieron una tarjeta y me dieron tantos miles de pesos y me fui de viaje y luego pues ya no pagué la deuda total. No, como cristianos debemos pagar nuestras deudas, pero también debemos aprender a administrarnos, ser buenos mayordomos, dándole a Dios en gratitud lo que le pertenece. Pero también demos consejo, como el varón de Dios. Cuando se le acercaron, él dijo: ¿qué voy a hacer contigo? Pues quizás el varón de Dios pudo haberle dado algo, pero no para vivir toda la vida. Quizás el varón de Dios pudo darle algo para comer ese día, pero el varón de Dios pidió la dirección de Dios. ¿Qué haré contigo? Él pidió la dirección y da un consejo. Este es el pasaje. En este pasaje, este varón de Dios da un consejo. Seamos varones de Dios. Seamos varones de Dios, que podamos nosotros salir de estas crisis tan difíciles. Déjame darte un desafío. Cuando fui estudiante del seminario, ayer estábamos en el seminario y me llamó el director. En ese entonces el director era Eldon Spurgeon. Y el director me dijo: oye, Oscar, ¿sabes que debes 3 meses del seminario? Yo sí lo sabía. Es más, cuando llegué a él, llegué temeroso porque dije: bueno, ¿qué va a pasar? Y me dijo: al 4.º mes te podemos dar de baja si no pagas. Y yo le dije: es que mis patrocinadores, los que me iban a ayudar, las iglesias y las personas, pues no han podido ayudarme. Y yo ya aquí lavo trastes, trapeo, mi esposa cuida hijos en el seminario y no nos alcanza, apenas si nos alcanza para los alimentos. Y él me dijo:
¿pero quieres pagar la deuda? Y yo le dije, sí, sí quiero pagar la deuda. Entonces él se acercó a mí, me puso la mano en el hombro y oró por mí. Y me dijo, que Dios te bendiga, Oscar. Y salí de ahí y yo dije, me va a condonar la deuda. Y no, no fue así. Yo seguía debiendo, así es que fui a la casa un poco preocupado, pidiéndole a Dios. Le dije a mi esposa, mis hijos estaban muy pequeños, casi eran de brazos, así es que no pude hablar con ellos. Hablé con mi esposa, oramos, y como al otro día en la tarde, el hermano Eldon Sturgeon tocó la puerta y llevaba una bolsa, llevaba un regalo para mí. Me dijo, Oscar, te traje un regalo. Y sonaban así como unas latas. Así es que me dieron las latas, y cuando yo abrí las latas, venían ahí unas ceras para encerar autos, unas franelas, unas estopas, jabón. Me daba eso. Y yo dentro de mí rápido pensé, oiga, pero yo no tengo auto, yo no tengo carro. Y entonces él me dijo, te voy a regalar esto y te voy a contratar para que enceres y laves mi carro. Y después de ahí, tú vas a ir comprando los demás enseres para seguir adelante. Yo rápido fui y le enceré su carro ese día, y él me regaló todo eso y aparte me dio una paga. Así es que él me recomendó con otros profesores. Así es que yo tuve una mini empresa de encerado y lavado de autos. Así es que crecimos tanto que tuve que llamar a Julio Casanova, uno de mis compañeros, para que entre los dos estuviéramos encerando los autos. Así es que Dios vio mi necesidad, pero también Dios pudo poner a alguien que pudo ayudarme. Así pasó con la viuda, así pasará contigo en medio de esta crisis que está pasando. En este momento yo no estoy diciendo, oye, ¿por qué se endeudó? Oye, debes aprender a hacer esto, debes aprender a llevar un registro de tus gastos y administrarte. No, pues eso no nos sirve en este momento, pero sí nos sirve en este momento lo que hemos visto en este pasaje. Me da mucho gusto haber dado esta conferencia para ti. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias.